A continuación, programa informativo y de opinión apto para todo público. Frecuencia Noticias. Frecuencia Noticias. Con el periodista Felipe López. Infórmate e interactúa. Ya comienza Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Amigos, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias. Ya estamos al aire con todos ustedes. Un placer saludarlos. ¿Cómo están? Feliz viernes. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. En la producción de este programa me acompaña la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, @Frecuencia Noticias en Instagram y @Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en Twitter, es @Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com, y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móviles. Este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iVoox, Anchor, Spotify, Google Podcast, TuneIn y Amazon Music Podcast, además de Seno Radio Podcast. Allí también estamos. Y en vivo a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com. Allí nos pueden encontrar en vivo en esta emisora online en todas las plataformas de radios online del planeta. Estamos para todos ustedes, llegando gracias al streaming desde Maracaibo, Venezuela. En publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José, de arepas full sabor, en sus dos direcciones, en el Centro Comercial San Bill Maracaibo y en el Centro Comercial Gran Bazar. Recuerden que tienen también delivery, arepas full sabor, del doctor César Barroso Zuleta, dermatólogo, especialista en cosmetología, de Textil, Zen Sport y de Social Media Alterna. A nombre de todos ellos, comenzamos el programa del día de hoy. Si estás buscando el mejor pan de la ciudad para tu hogar o piensas en un emprendimiento de comida rápida y necesitas el pan de hamburguesa o perro caliente más sabroso de Maracaibo, en la panadería y charcutería San José te estamos esperando con la mejor atención y el pan más caliente y delicioso. Tenemos para ti el pan francés, dulce, campesino, andino, el pan relleno de guayaba, las lambadas y las sabrosas quesadillas. También tenemos pastelería. Estamos ubicados en el sector Panamericano, avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768. Panadería y charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Llénate de full sabor en el más grande buffet de la ciudad. Arepas Full Sabor. Si deseas variedad, calidad y excelentes precios, prueba nuestros exquisitos platos. Deliciosos almuerzos, desayunos, pizzas, arepas, hamburguesas, patacones, chicken papas y combos especiales. Abrimos todos los días en nuestras sedes ubicadas en el Centro Comercial Gran Bazar y en el Centro Comercial San Bill Maracaibo. Además, llegamos a donde estés con pedidos ya. Síguenos en Instagram en @arepasfullsabor.
Nuevamente en Maracaibo, el doctor César Barroso Zuleta, dermatólogo especialista en cosmetología, para el tratamiento del acné, manchas oscuras o claras, asimismo para el rejuvenecimiento y mantenimiento de la piel, cicatrices y tratamiento de estrías. Para consultas, dirígete a la Policlínica Damper, ubicada en la avenida Fuerzas Armadas de Maracaibo, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Para mayor información, comunícate al número telefónico 0424-618-1532 o al Instagram @Barroso Zuleta. Doctor César Barroso Zuleta, dermatólogo especialista en cosmetología. En Textil Zen Sports tenemos más de 30 años de experiencia en confección y bordado de uniformes deportivos, escolares y corporativos. Somos asesores creativos para hacer los uniformes de tus sueños con calidad. Chemises, camisas, pantalones, monos, franelas deportivas y mucho más. Comunícate por los teléfonos 0412-757-0472, 0414-362-2302 o en Instagram en @TextilZenSports. Textil Zen Sports, confección y bordado profesional. Gracias a la gente de Social Media Alterna hacemos posible la interacción tecnológica en redes. Si estás buscando quien te brinde asesoría o lleve las redes sociales de tu empresa o negocio, es momento de hacer el contacto con Social Media Alterna. Diseño de logos profesionales, community manager, diseño y administración de páginas web, podcast y radio online. Haz crecer tu negocio y la idea que tienes en mente en este momento. Llámalos al 0424-634-8306 o contáctalos en @socialmediaalterna y establece ya un plan de contrato para llevar tus proyectos y productos profesionalmente en redes sociales. Recuerda, es Social Media Alterna. Bueno, son las 11:08 de la mañana. Les vamos a recordar la línea telefónica, el 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros, estemos interactuando. También nuestras redes sociales, @Frecuencia Noticias en Instagram y @Frecuencia Noti en Twitter. Hoy tenemos un programa especial porque va a ser un programa dedicado al tema histórico y todo lo que enmarca en sí esta controversia por el territorio Esequibo o la Guayana Esequiba, como nos enseñaban a nosotros en las clases, ¿no? En la llamada Cuarta República. Vamos a tener un programa muy especial con el doctor Livio de los Ríos, que ya está con nosotros en el estudio. En la próxima parte comenzaremos esta interesante entrevista. Pero por el momento vamos con las efemérides del día de hoy para que... Hoy es 14 de abril del año 2023. Un día como hoy nace Ralph Arnold en el año 1875, ingeniero geólogo estadounidense, que junto a su equipo de geólogos realizaron en 1912 un informe decisivo para que las compañías petroleras iniciaran la explotación petrolera en Venezuela. Se le conoce con el nombre como el hombre que encontró el petróleo en Venezuela. También se funda el equipo Santos Fútbol Club en el año 1912. Se crea el Parque Nacional Terepaima en el año 1976. Muere Simone de Beauvoir en el año 1986, escritora, profesora y filósofa francesa. El presidente Hugo Chávez retoma la presidencia de Venezuela después del fracasado golpe de Estado del 11 de abril del año 2002. Se completa el mapa del genoma humano en el año 2003. También Nicolás Maduro del partido PSV es elegido presidente de Venezuela en el año 2013. Se funda la Confederación Mundial de Béisbol y Softball en el año 2013. Hoy es día del Panamericanismo o el Panamericano, Día de las Américas, Día Internacional de la Lucha contra el Chagas y Día Internacional del Arquero. Esas fueron las efemérides de este 14 de abril del año 2023. Vamos ahora con la información para todos ustedes. Tengo un audio, precisamente como este es un programa especial sobre el tema del Esequibo, La Voz de América de los Estados Unidos, siempre consecuente con nuestro programa.
nos envía la siguiente información. El Esequibo sigue siendo motivo de preocupación para Venezuela. Tanto el gobierno como los sectores de la oposición se refirieron al pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia respecto al litigio con Guyana por el territorio Esequibo. Vamos a escuchar este audio que nos envía La Voz de América. La Asamblea Nacional Opositora de 2015 rechazó la decisión de la Corte Internacional de Justicia de refutar una objeción preliminar presentada por el gobierno del presidente Nicolás Maduro sobre el diferendo limítrofe entre Venezuela y Guyana por el territorio Esequibo, que comprende unos 160.000 kilómetros cuadrados. El proyecto de acuerdo, leído por José Antonio Figueredo, secretario del Parlamento de 2015, ratificó la posición de la plataforma unitaria de la oposición en defensa de la soberanía venezolana en territorio Esequibo y exhortó a la representación oficial de Venezuela ante la Corte a conformar con urgencia un equipo de defensa profesional y no político, integrado por expertos para defender los derechos e intereses de Venezuela en el litigio. Con la participación de todos los sectores nacionales, para que proceda a preparar la contramemoria correspondiente para responder a los argumentos presentados por la República Cooperativa de Guyana en su demanda unilateral incauda en marzo del 2018. En tanto, el Parlamento de mayoría oficialista acordó respaldar los planes y políticas del Ejecutivo para la defensa del territorio Esequibo, como expuso el diputado Germán Escarrá. ¿Pudiera el presidente tomar otras medidas que están previstas todas en la Constitución, exámenes, doctrina sobre esta materia? Pero lo que debe quedar claro es nuestro respaldo absoluto y reconocimiento al presidente. En 1966 fue firmado el Acuerdo de Ginebra para dirimir el conflicto sobre la soberanía, luego de que Venezuela considerara nulo e irritó el laudo arbitral de París de 1899, que cedió el territorio a Gran Bretaña, que en ese entonces mantenía a Guyana como colonia. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Bueno, en otra información tenemos que 7 personas, entre ellas el empresario colombiano Álvaro Pulido Vargas, principal socio de Alex Saab, fueron presentados este viernes por la madrugada para ser instruidas por cargos de su presunta vinculación en la trama de corrupción de la Estatal de Petróleos de Venezuela, PDVSA, que implicó operaciones paralelas con cargas de crudo. Pulido Vargas, a quien el gobierno señala como el operador financiero del escándalo de corrupción y de estar vinculado a Hugh Belroa, un exdiputado detenido e imputado por gestionar asignaciones de contratos de carga de crudo a intermediarios, se vio esposado y vistiendo ese overol anaranjado que ahora está de moda para todos los capturados por parte del Ejecutivo Nacional. Ya suman 58 las personas cuando era conducido a la audiencia. El portal de investigación periodística Armando.info publicó recientemente documentos oficiales que reflejan un impago a PDVSA de 1.500 millones de dólares por parte de 19 empresas controladas por Pulido Vargas y Alex Saab, a quienes califican como los contratistas predilectos del gobierno. Así que lo que hoy muestran a Álvaro Pulido Vargas en braga o en overol anaranjado son los que durante años le dieron a él y a su socio Alex Saab negocios de miles de millones de dólares, aún a sabiendas de que su nombre real era Germán Rubio y que en el pasado estuvo ligado a presuntamente cuestiones ilícitas con Colombia, escribió en Twitter el periodista Roberto Denis de este medio Armando Info. Bueno, con esta información nosotros vamos a la pausa acá en Frecuencia Noticias y ya venimos con más. Iniciamos la entrevista entonces con el doctor Livio de los Ríos. Así que no se despeguen del dial, que ya venimos con más de Frecuencia Noticias. Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. En Radio Fe y Alegría son las 11:15. ¿Sabías que según UNICEF, cerca de 1.000 niños mueren todos los días a causa de enfermedades diarreicas asociadas con agua potable contaminada, saneamiento deficiente o malas prácticas de higiene?
Afortunadamente existen métodos sencillos de tratamiento casero que permiten la limpieza y desinfección del agua para el consumo. Hervir el agua es el método más eficaz para matar los microorganismos causantes de enfermedades, virus, bacterias y parásitos. Presta atención para que aprendas cómo debes hacerlo realmente. Si el agua está clara, 1. Coloca a hervir y deja que burbujee mínimo durante 1 a 5 minutos. 2. Una vez hervida, deja que se enfríe. 3. No olvides que debes guardarla en recipientes totalmente limpios y desinfectados con tapa hermética. Puedes mejorar su sabor pasándola de un recipiente a otro y luego la dejas reposar durante algunas horas. Un mensaje de Radio Fe y Alegría. A Dios y a la Chinita, oramos en el Zulia por su beatificación. Vacía este corazón, es poema y gratitud, porque concebí razón para amar solo a Jesús. @Tarcisio de San José. La actual crisis nos llama a unir esfuerzos por el futuro de nuestros niños y niñas, por el de nuestros jóvenes. Escuchemos también sus voces porque requieren nuestra ayuda. Todos estamos llamados a buscar soluciones para defender la educación. Fe y Alegría, Alianza por la Educación. Escuchas Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Bueno, son las 11:17 de la mañana. Les voy a recordar la línea del 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros y por supuesto estemos interactuando también el Instagram @Frecuencia Noticias, el Twitter Frecuencia Noti, también por allí nos pueden escribir. Vamos entonces con nuestra sección Hoy Dialogamos con. En Frecuencia Noticias, hoy dialogamos con... Bueno, hoy tenemos en nuestro estudio al doctor Livio de los Ríos, historiador, escritor, profesor universitario, licenciado en Ciencias Políticas y Administrativas. Asimismo es periodista, colega periodista, colegiado, abogado y filósofo. Fue miembro de la Academia de Historia de nuestro estado Zulia y además es un especialista en el tema que vamos a tratar el día de hoy, que es el tema de esta controversia por el territorio Esequibo. Una controversia que ya tiene historia y que mucha gente la desconoce. Entonces, eso vamos a empezar por allí, por el principio, porque la gente dice el territorio Esequibo. Hay mucha gente que no sabe dónde está el territorio Esequibo, por qué pertenece a Venezuela. Venezuela, en el transcurso de los años, de las épocas, ha perdido tanto territorio que a veces yo veo el mapa a veces un poquito más reducido. Pero llegamos a tener incluso más territorio que la República Hermana de Colombia, ¿no? Que nos supera creo que es por 1 millón de kilómetros cuadrados, algo así por el estilo, más o menos. Entonces, quisiera conocer cómo se origina esta controversia con la República Cooperativa de Guyana, ex colonia inglesa, y que hoy en día esa controversia ha superado los límites y ha llegado a la Corte Penal Internacional que se encuentra en La Haya. Y bueno, darle la bienvenida al programa y esperemos que no sea el último programa. Complacido de que usted esté con nosotros compartiendo tanta información y tanta investigación que usted ha hecho a lo largo de su carrera profesional. Bienvenido, doctor. Bueno, Felipe, muchísimas gracias por la invitación y gracias a los que están escuchando también. A ver, la pregunta para ser directo, ajá, el problema con Guyana comienza en los años 60, con Guyana. Ajá, con Guyana. ¿Por qué? Porque Guyana anteriormente no existía como república, era una colonia. Pero si vamos a hablar de eso, el problema con Guyana comienza cuando hay la independencia de Guyana por parte de, en este caso, de la Gran Bretaña, ¿no? Que deciden, el Reino Unido en realidad, deciden separar, pues, o sea, darle la independencia a Guyana, que la convierten en una república, y el problema que teníamos nosotros
no era con Guyana, el problema era, en este caso, con el Reino Unido, ¿no? ¿Por qué? Porque era una situación que se venía concretamente con el gobierno inglés. O sea, lo heredaron los guyaneses, ese claro, problema. ellos lo heredan. Por eso, claro, para responderte a tu pregunta, con Guyana fue en los años 60, pero 60 del siglo pasado, porque, bueno, no... O sea, nos tenemos que remitir muchísimo más allá, cuando comienza este diferendo claro, aquí hay varias con Inglaterra. cosas que son importantes revisar. Lo primero es que Guyana era una colonia, era la Guyana inglesa, la Guyana francesa, Guyana inglesa, la holandesa, que entonces se convierte una en Guyana, la otra se convierte en Surinam y la otra sigue siendo parte de la colonia francesa. ¿No? En alta mar, en el exterior. Entonces, eso es un elemento principal. Lo primero es que nosotros tenemos que recordar que nosotros, así como Guyana era inglesa, nosotros éramos españoles. Esto era un territorio español, a partir del descubrimiento de América y el proceso de conquista y colonización. En las divisiones que se hacen entre todas las potencias que vienen a América, en este caso estamos hablando de Francia, España, con Alemania, porque era Carlos V de Alemania y Carlos I de España, entonces pues tenemos ahí una situación ambigua porque era, digamos, muy especial porque era un mismo rey de dos países distintos, ¿no? Del Sacro Imperio Romano Germánico y además de España. Y por el otro lado, pues teníamos los Países Bajos, que es Holanda, y la gran reina de los mares, que es Inglaterra. Entonces, estos se vienen a América y más allá de lo que se llamó el Tratado de Tordesillas, por el cual se dividió, digamos, toda América entre Portugal y España, luego vienen todas estas otras potencias a buscar territorios y comienzan, digamos, a minar lo que era la posesión de la que se decían los reyes de España, que la tenían por herencia, porque... Toda América. Toda América. Bueno, toda América menos una puntica de Brasil. Sí. Porque a través de una bula del Papa Alejandro VI, que les había entregado a los reyes de España, no a España, sino a los reyes de España, la titularidad sobre América, porque eran ellos quienes de alguna manera, sobre todo el caso de Isabel la Católica, que había invertido en la exploración. Lo cierto es que, bueno, toda esa América, según ese tratado, que después se reafirma mediante lo que acabo de mencionar, que es el llamado Tratado de Tordesillas, pues prácticamente toda América, menos esa puntica de Brasil, que era una puntica... Una península pequeña. Sí, pequeñita, que eso le toca a Portugal, todo lo demás formaba parte de España. Repito, empiezan a entrar estas otras potencias, comienzan a realizar acciones de posicionamiento en sitio y, bueno, terminan de alguna manera delimitando lo que van a ser la configuración posterior del territorio americano. O sea, unas islas francesas, algunas partes en tierra firme, otras que son inglesas, incluyendo lo que más tarde va a llamarse las colonias inglesas, que darán origen a los Estados Unidos de América. Aparte de algunos otros territorios, sobre todo los insulares. Dentro de todo esto se van habiendo un movimiento político de fuerzas en el que se empiezan, digamos, a estabilizar los reconocimientos de los que son territorios de uno en otro. Cosa que es un poco, digo, estabilizar entre comillas, porque, por ejemplo, buena parte del sur de los Estados Unidos era mexicano, y luego comienzan estos a hacer una serie de gestiones ya convertidos en América, es decir, en Estados Unidos de América, el país se llama América, o se llama América. Entonces comienzan a hacer unas gestiones para que entonces haya una secesión de esos territorios que eran mexicanos y pasen a ser parte de los llamados Estados Unidos de América. ¿Qué es lo que ocurre? Hay un principio que se llama el iutis possidetis iuri, principio del iutis possidetis iuri. Eso significa que lo que poseías seguirás poseyendo. Entonces, ¿qué viene? Por cierto, ahora estamos en el año bicentenario y la independencia de Venezuela se sella en las aguas
del Coquibacoa en ese tiempo, en las aguas del lago de Maracaibo, y se firma la capitulación en la casa que la gente conoce como la Casa de la Capitulación o Casa de Morales, en agosto de la batalla es el 24 de julio de 1823 y se firma en agosto de 1823. A partir de allí hay que esperar unos años hasta que España reconoce, digamos, todo lo que tiene que ver con los territorios que hay, pero ya para el año de 1824, por cierto, habían unos reconocimientos bien interesantes en los cuales se comienzan a hacer, digamos, gestiones, ¿no? Me gustaría leerte un fragmento. ¿Cómo no? Adelante. En el reconocimiento que hace la Gran Bretaña a la Laguna en cuanto al límite este de la Gran Colombia. Recuerden que la Gran Colombia está para el año de 1823 formada por 3 partes. Una que es Nueva Granada. Y la capitanía, lo que anteriormente había sido la Capitanía General de Venezuela, que es la provincia de Venezuela, que se unen en el año de 1819 y crean Colombia. ¿No? O sea, la gente lo llama la Gran Colombia para diferenciarla de otra, pero en ese momento no se llamaba la Gran Colombia, se llamaba simplemente Colombia. Entonces, allí surge y posteriormente entra en el territorio de lo que hoy se conoce como Ecuador. ¿Okay? Entonces ahí estamos armando ese territorio que es lo que hoy conocemos como la Gran Colombia. Y en el año de 1824, recordemos que acabamos de decir que en el 23 se firma el hecho real, ocurre el hecho real de la caída del Imperio Romano, del Imperio Español en Venezuela. Y bueno, Venezuela en ese momento, que la Intendencia Zulia pasa a ser parte de la capitanía, de la República de la Gran Colombia, ¿okay? La Intendencia Zulia. Entonces, cuando se hace ese reconocimiento, que el año próximo, repito, se van a cumplir 200 años, se están reconociendo todos los límites que constituye en ese momento, incluido el Esequibo, en ese momento la Gran Colombia, y eso implica el territorio que tiene Venezuela hacia el oeste y que incluye el Esequibo. El Esequibo menos una partecita en la entrada del Barima, ¿no? Que es el río, digamos, una parte que está en la zona de arriba, pero sobre todo en la parte oeste de la entrada a la boca del Esequibo, ¿no? En esa parte del delta. ¿Qué va a suceder allí? Eso mismo que ocurre en 1824, pues de alguna manera se mantiene, digamos, como que tranquilo. ¿Qué va a pasar? Que una cosa es que tú seas dueño de algo y otra cosa es que tú hagas uso y posesión real, efectiva de eso. Es como cuando tú eres dueño de una casa o eres dueño de un terreno, pero pasan los años y ese terreno se llena de monte y esa casa se llena de monte y nadie le presta atención y no pagas los recibos de electricidad y no vas a cuidar la casa, etcétera, etcétera, y llega alguien y se te mete a la casa, ¿cierto? Como una especie de invasión. No, como una especie de invasión, no, eso es una invasión. Okay. Pero es que lo hacen porque ha habido un abandono. Pero eso yo tengo los derechos, sí, tú tienes los derechos, pero no los estás ejerciendo. Y un derecho fundamental del utis possidetis, que es la posesión, no solamente es tener la titularidad, sino el ejercicio, la soberanía. Y entonces eso es muy importante y es una de las fallas que va a tener Venezuela, como va a tener heredado también de la Gran Colombia en el tratamiento a sus fronteras. ¿Okay? Eso es un lado. ¿Qué va a suceder? En el año de 1840 se establecen las llamadas, la primera línea Schomburg. ¿Quién es Schomburg? Schomburg es un explorador que es contratado por unas colonias para hacer el relevamiento de lo que tiene que ver con las posesiones que tiene el imperio inglés en la colonia inglesa, en este caso en la colonia que se llama Guyana, la Guayana inglesa. ¿Qué pasa? Ellos colocan entre lo primero, y te lo puedo enseñar a través de unos mapas, que por eso traje este libro que tiene más de 10 años publicado, donde se establece, ¿verdad? Si esto estamos hablando que es la primera línea Schomburg, la primera entrada va a ser por aquí. Luego comienzan a ir subiendo las líneas Schomburg,
y poco a poco se van creando unas mayores o las van, digamos, rehaciendo unas mayores líneas Schomburg con la finalidad de ir, digamos, manifestando mediante documentos, testimonios de posesión de ese territorio, que también eso es cuestionable, lo podemos ver más tarde. Doctor, vamos a hacer una pausa porque viene la pausa comercial. Hacemos la pausa y ya venimos con este interesante tema. No se retiren del dial porque seguimos este importante tema sobre la controversia por el Esequibo con la República Cooperativa de Guyana. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias. Quédate con nosotros, ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. En Radio Fe y Alegría son las 11:30. La educación no es una lucha solo del gobierno o de una institución. Los abuelos, las amas de casa, empresas públicas y privadas, movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales, todos estamos llamados a buscar soluciones para defender la educación. Fe y Alegría, Alianza por la Educación. Estás en sintonía de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Si estás buscando el mejor pan de la ciudad para tu hogar o piensas en un emprendimiento de comida rápida y necesitas el pan de hamburguesa o perro caliente más sabroso de Maracaibo, en la Panadería y Charcutería San José te estamos esperando con la mejor atención y el pan más caliente y delicioso. Tenemos para ti el pan francés, dulce, campesino, andino, el pan relleno de guayaba, las lambadas y las sabrosas quesadillas. También tenemos pastelería. Estamos ubicados en el sector Panamericano, avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768. Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Llénate de full sabor en el más grande buffet de la ciudad. Arepas Full Sabor. Si deseas variedad, calidad y excelentes precios, prueba nuestros exquisitos platos. Deliciosos almuerzos, desayunos, pizzas, arepas, hamburguesas, patacones, chicken papas y combos especiales. Abrimos todos los días en nuestras sedes ubicadas en el Centro Comercial Gran Bazar y en el Centro Comercial San Vil Maracaibo. Además, llegamos a donde estés con pedidos ya. Síguenos en Instagram en @arepasfullsabor. Nuevamente en Maracaibo, el doctor César Barroso Zuleta, dermatólogo especialista en cosmetología, para el tratamiento del acné, manchas oscuras o claras, asimismo para el rejuvenecimiento y mantenimiento de la piel, cicatrices y tratamiento de estrías. Para consultas, dirígete a la Policlínica Damper, ubicada en la avenida Fuerzas Armadas de Maracaibo, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Para mayor información, comunícate al número telefónico 0424-618-1532 o al Instagram @Barroso Zuleta. Doctor César Barroso Zuleta, dermatólogo especialista en cosmetología. En Textil Zen Sports tenemos más de 30 años de experiencia en confección y bordado de uniformes deportivos, escolares y corporativos. Somos asesores creativos para hacer los uniformes de tus sueños con calidad. Chemises, camisas, pantalones, monos, franelas deportivas y mucho más. Comunícate por los teléfonos 0412-757-0472, 0414-362-2302 o en Instagram en @TextilZenSports. Textil Zen Sports. Confección y bordado profesional.
Bueno, seguimos con más de Frecuencia Noticias y este programa especial sobre la controversia por el territorio Esequibo con el doctor Livio de los Ríos, que nos acompaña el día de hoy. Bueno, quedamos en temas importantes, estábamos comenzando a explicar cómo fue esa posesión de Gran Bretaña y todo ese contexto histórico. Quedamos en el llamado, que yo le dije que era como una especie de topógrafo, que empezó a delinear Schomburg, a delinear esas líneas limítrofes en todo ese territorio Esequibo y en ese momento, bueno, ese territorio era venezolano, según la historia, o según la historia británica. Ya vaya. Según el reconocimiento internacional, ese territorio había sido parte de Venezuela, era parte de Venezuela. Y Venezuela se había anexado, había creado con Nueva Granada, había creado a Colombia, lo que nosotros conocemos como la Gran Colombia. Gran Colombia. Por lo tanto, todo el territorio que era de Venezuela, que incluía el Esequibo, era parte de Colombia, de la Gran Colombia. Entonces, cuando nosotros nos independizamos de España, y estamos hablando del año 1823, es cuando tenemos reconocimiento como Gran Colombia, es decir, en este caso Venezuela parte de ahí, de los territorios que teníamos en posesión antes. Por eso reitero el concepto del utis possidetis, del tener en posesión, el utis possidetis iure. Ahora, ese concepto de posesión hay que manejarlo en términos de titularidad y en términos de ejercicio en el terreno, que es donde nosotros hemos fallado mucho. Y no es que con esto estoy dándoles argumentos a los guyaneses. Yo creo que lo primero que nosotros tenemos que ver es dónde hemos tenido grandes y significativas fallas y luego las corregimos en una parte y luego las terminamos de volver trizas, ¿no? Lo cierto es que a partir del año 1835, después a partir del año 1840 surgen las llamadas líneas Schomburg, que es la que le dan una presencia en términos de mapa, de cartografía, a Inglaterra allí. Y posteriormente se siguen realizando otra serie de líneas, algunas de las cuales se llaman Schomburg, pero no necesariamente tienen que ver con esto, donde se van, digamos, preparando todas las demás acciones que Inglaterra quiere tener para abarcar ese territorio. Incluso unas llegan hasta el año de 1886. Lo cierto es que volvamos que las primeras comienzan en el año de 1840 y en el año de 1850 Inglaterra dice, bueno, no, tranquilo, vamos a dejar esto así, nosotros no vamos a invadir ningún territorio, mira, estamos respetando la titularidad de los demás, nosotros tenemos nuestra parte del Esequibo hacia el este, pero el Esequibo hacia el oeste todo es nuestro. Bueno, es de ustedes. Bueno, chévere, todo eso queda perfecto. Pero eso es, acordémonos que Inglaterra viene siendo la heredera de la gran potencia de los mares. Así como España lo fue. Y además, Inglaterra tiene un concepto de expansión imperial. O sea, se ha expandido a la India, ¿me entiendes? Está reforzando sus posiciones en este caso, de control y de dominio. Y ahí lo tenemos que ver como unas relaciones de poder. Lo cierto es que siguen habiendo estas llamadas líneas de aspiraciones al punto que llegan prácticamente a las bocas del Orinoco, que es las que se conocen como las distintas líneas que estamos considerando, líneas de pretensión, de posesión, de titularidad. Entonces, bueno, llegó un momento en que la cosa se pone muy fuerte y Venezuela está pasando por unos dimes y diretes y Inglaterra dice, bueno, yo lo voy a ejercer mi posesión, pues yo soy la que tengo ahí, yo tengo la gente, y si no, como diríamos en maracucho, vení, quítamelo, si es que soy tan macho, pues. Entonces Venezuela dice, mira, ya va, esto no puede ser. Y una de las cosas que hace es que habla con los Estados Unidos para que le intervenga y le ayude a solucionar este problema. Mientras nosotros estamos haciendo eso con relación a los Estados Unidos, en cuanto al Esequibo, nosotros también tenemos una controversia con Colombia, que primero va a ser el laudo arbitral de Madrid,
donde vamos a perder buena parte del territorio, que vamos a perder los valles de Casanare, unas partes que tienen que ver con los de Montes de Oca, y aparte de eso la cordillera, y otra parte que es toda la península de La Guajira, que lo vamos a perder desde el Cabo de la Vela hasta Castillete. Eso es otro asunto, ese es otro tema, pero lo que quiero es que entiendan el contexto. Que tenemos eso. Y además, los Estados Unidos están emergiendo con una doctrina que se llama la doctrina Monroe, y es una cosa en la que, no va a aceptar que nadie venga a intervenir aquí injustamente, y ellos se yerguen en los grandes protectores de los países de América. En el hermano mayor, fuerte y aguerrido. Sí. Entonces, tiene, digamos, el poder, que en realidad eso se consolida a partir de la Primera Guerra Mundial, pero ya en América pues va a tener un juego importante. ¿Qué quiero decir con esta presencia de los Estados Unidos? Este es un juego de poder. De hecho, yo tengo un libro que se llama Diplomacia y Tutelaje Político Internacional, Diplomacia y Tutelaje Político Internacional, Venezuela y Estados Unidos de América, 1810-1910. En esos 20 años, pues nosotros nos vamos a dar cuenta cómo vamos a entrar en un estado de sumisión internacional a los intereses de los Estados Unidos, y es que además nosotros también estábamos viviendo en unos quita aquí, ponte allá. Entonces, habíamos estado con la situación de estas, digamos, confrontaciones internas. Viene el Cabito, Cipriano Castro toma el poder, el Cabito se va, y le da un golpe de Estado, en este caso Juan Vicente Gómez. Total que es un esquema muy interesante que nosotros tenemos que ver. Pero lo importante, volviendo a esto, es que Venezuela le pide ayuda a los Estados Unidos. Estados Unidos interviene hasta que se habla con Inglaterra, y ellos aceptan, que se arme una comisión para revisar los criterios. Se dice, vamos a resolver el problema, vamos a resolver el problema. El problema es, vamos a crear un tribunal arbitral. Y en ese tribunal arbitral no le permiten a Venezuela estar con representación propia. No tiene representación propia. Entonces Venezuela se tiene que hacer representar por el hermano mayor. Por los Estados Unidos. Que en este caso por los Estados Unidos. Los Estados Unidos, recordemos que son lo de Venezuela en cuanto a España. Ellos son las 13 colonias en cuanto a Inglaterra. Y además hay un juego de intereses bien interesante, valga la redundancia, un juego de intereses que es muy interesante, repito, porque permite de alguna manera aunar esfuerzos de cómo es el papel internacional que ellos quieren tener. Entonces, se hace el laudo arbitral, y una vez que eso ocurre, pues se toma la decisión y se pierden toda esa parte del territorio. Yo no estoy dando mayor detalle aquí, porque eso va a ocurrir es mucho después, cuando se tenga conocimiento del memorando conocido como el Malet-Prevost. Venezuela evidentemente reclama, dice, no puede ser si nosotros tenemos la titularidad, aquí están los documentos, etcétera. Pero allí interviene un personaje muy importante que va a ser Federico de Martins, que es el ruso. Y Federico de Martins es un personaje que juega mucho a que entiende que las cosas son, y lo voy a leer en este libro, hago la cita porque me parece muy interesante. Adelante, doctor. Dice, en un conflicto internacional, los árbitros no son solamente jueces, son además representantes de sus gobiernos. Esto es un libro que escribe el propio Federico de Martins, que se titula Rusia e Inglaterra en Asia Central, de la Presidencia de la República de Venezuela. Entonces, eso nos demuestra que allí no están privando en la mente de los que están participando realmente el sentido de justicia
ni el sentido de verdad o de veracidad, sino el de defender intereses y además el de la confrontación de poder, que lo podemos conversar en el próximo segmento. Sí, señor. Vamos a identificar y ya venimos con más. Se ha pasado el tiempo volando, ya son las 11:46 de la mañana. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias. Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. En Radio Fe y Alegría son las 11:46. El registro electoral es la base de datos que agrupa a todos los ciudadanos que pueden ejercer el derecho al voto. Si eres mayor de 18 años y no estás inscrito, o si cambiaste de ciudad o región en los últimos años, escucha. Hay una oficina regional electoral del Consejo Nacional Electoral en cada capital del estado donde, de manera permanente, puedes inscribirte o actualizar tu lugar de residencia, solo con presentar tu cédula de identidad. La meta es que los puntos de inscripción y actualización se multipliquen por todo el país, no menos de uno por municipio. Hazlo ahora y asegura tu derecho al voto. Esta es una recomendación del Observatorio Electoral Venezolano. Conoce más en oevenezolano.org y @oevenezolano. Apágale la fiesta al dengue. Cambia frecuentemente el agua de los bebederos de animales y de los floreros. Tapa los recipientes con agua, elimina la basura acumulada en patios, áreas al aire libre y almacenamiento en sitios cerrados. Apágale la fiesta al dengue. Este es un mensaje de Radio Fe y Alegría. Pana, pican duro. La educación no es una lucha solo del gobierno o de una institución. Los abuelos, las amas de casa, empresas públicas y privadas, movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales, todos estamos llamados a buscar soluciones para defender la educación. Fe y Alegría, Alianza por la Educación. Estás en sintonía de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Bueno, llegamos a este último segmento de nuestro programa por el día de hoy. Son las 11:49 de la mañana. Gracias a todas las personas que siempre están en sintonía a través de las redes sociales y a través de nuestro número, el 0424-634-8306. Seguimos esta charla, ya nos queda poco tiempo, pero vamos a tratar de sacar lo más que podamos de esta importante información, como es la controversia por el Esequibo, este tema que hoy hemos analizado en Frecuencia Noticias con el doctor Livio de los Ríos. Doctor, hablábamos del Malé Prevost. Usted me decía, me estaba comentando cómo sí, a partir de allí es que se genera. Claro, a partir de ahí es que tenemos pruebas que esto ocurre en el año de 1944, cuando un secretario de uno de los jueces empieza a develar todo lo que sucedió. Y dice, bueno, eso significa que han pasado casi 50 años. Entonces dice, mira, la situación aquí es lo siguiente, bueno, 41, 45. Pero dice, a ver, que a nosotros nos presionaron y nos dijeron, o aceptan esta propuesta de que la línea Schomburg va a llegar hasta, vamos a admitir los alegatos de que las líneas de posesión van a llegar prácticamente a las bocas del Orinoco, o aceptan esta otra. O sea, o hacemos la decisión unánime con esta línea que está aquí, que es la actual. O perdemos más territorio. O nosotros la decisión la tomamos 3-2 y tomamos la decisión de mayoría y pierden ustedes porque vamos a llegar allá. Al final lo que hubo fue un vulgar chantaje. En estricto derecho debe haber un razonamiento, una justificación de la sentencia
¿verdad? Hay una parte positiva, una parte razonada y luego viene la sentencia propiamente. Entonces, resulta que esa parte de razonamiento nunca se hizo. O sea, esa sentencia incluso tiene vicios de forma y además de fondo. No de fondo por las razones que estamos diciendo, que no privaron los criterios de titularidad. Más allá de eso, cuando vienen los años 40, 50, comienza a haber el gran movimiento contra las colonias. Recordemos que estamos terminando la Segunda Guerra Mundial y viene la política de descolonización, donde India juega un papel muy importante y tenemos indios en Guyana, además de miembros de otras nacionalidades. Entonces comienza todo ese proceso de la lucha por la descolonización, pero Mallet Prévost dice, yo voy a dejar esto por escrito, pero no se puede publicar hasta que yo muera. Entonces no es hasta después de su muerte, de la muerte de Mallet Prévost, cuando verdaderamente se puede lograr que esto se haga. ¿Qué significa que se haga qué? Que se haga el resultado para el año de 1948, es decir, 4 años después. Cuando eso se hace, comienzan a hacerse las gestiones, las presiones, tal, en diferentes foros empiezan a hacer las denuncias. Hay todo un trabajo muy interesante que se da, y por desgracia, tengo que admitirlo, pero o sea, en términos de dictadura, ahí hay un concepto muy, muy nacionalista, pero así como se da en términos de dictadura, porque se da primero con Delgado Chalbó, después con Suárez Flamerich, y después con Pérez Jiménez, nos vamos a encontrar que hay un seguimiento importante con Acción Democrática en los 2 primeros periodos y con Caldera. ¿Qué sucede? Que la controversia se pone muy ácida, se llega al llamado Acuerdo de Ginebra. En el Acuerdo de Ginebra las partes, ¿qué sucede? Inglaterra dice, bueno, yo te voy a dar, yo no tengo que ver ya con eso, porque yo le voy a dar la independencia a Guyana y ella es la... Que ellos hagan lo que ellos quieran. Ella va a decidir. Entonces, total, que le pasa el muerto, el muerto en el sentido el problema, del problema, pero digo, le pasa el muerto porque este es un asunto bien pesado. Le pasa el muerto ¿a quién? A Guyana, que es un país joven, pobre, pequeño, y así como Venezuela era joven, digamos pobre, pequeño, indefenso, etcétera, etcétera, frente al reino británico, ahora la situación cambia. En términos de opinión pública, es un país joven, sin ese ejército. En cambio Venezuela empieza a despuntar con la parte de petróleo, es mucho más grande, el viejo país se quiere tragar al joven. Ese tipo de cosas influyen en la... Entonces, comienzan a dividirse la opinión. Entonces, se hace, te repito, primero que nada, el Acuerdo de Ginebra, en el cual las partes se tienen que involucrar, e incluso hay una serie de estamentos donde, si ya no se logran el acuerdo, tienen que ir a nombrar un mediador, etcétera. Está todo reglamentado. Eso lo podemos ver en otro programa, pero no nos va a dar tiempo ahora, la especificidad. ¿Qué pasa? Llega una cosa que se llama el Protocolo de Puerto España. Y en el año del Protocolo de Puerto España, dicen, año en 1970, vamos a hacer una cosa, vamos a suspender esto, cosa similar a lo que había ocurrido en el año de 1850 entre Inglaterra y Venezuela. Tranquilo, no hay problema, yo no me voy a meter con eso. Se suspende eso, pero antes voy a decir, ¿qué va a suceder? Nosotros nunca hemos tenido una política in situ, es decir, en el terreno, que verdaderamente fortalezca la presencia venezolana en defensa del territorio venezolano, ni en límites, ni en fronteras prácticamente. ¿Por qué? Porque tiene que haber una concepción bien amplia de Estado nacionalista. Pero el ejército venezolano o entraba allí, a ese territorio. Ahí la pregunta. Si yo te estoy diciendo que no ha habido presencia... ¿Entraban los guyaneses entonces? Entonces, ese era el territorio de nadie. De nadie. Me explico, iban que de vez en cuando tal y de resto, no, pero tú tienes que tener ahí una presencia, un desarrollo fronterizo, una dinámica económico y además que sea atractivo. Se hizo una serie de acciones que después podremos conversar más detalladamente, lo que fue el llamado levantamiento del Rupununi, apoyado por alguna gente de aquí de Venezuela, donde unos guyaneses se levantan y dicen, nosotros queremos que nos reconozca Venezuela y nos acepten. Y bueno,
bueno, total, ese levantamiento lo aplastan, los cristianos esos que estaban allá tienen que venirse para acá, corriendo, porque lo están persiguiendo. Y lo cierto es que volvemos entonces, estoy hablando de algunas acciones que ocurren en los años 60, y lo cierto es que nos vamos a encontrar con el Protocolo de Puerto España, que dura hasta el año de 1982. ¿Qué pasa en esos 12 años? Guyana hace todo lo que tiene que hacer. Yo tengo la posesión, yo tengo gente allí. La gente que tengo ahí no va a hacer nada para la gente que voy a meter ahí. Y las acciones de posesión van a hacer nada para las acciones que voy a meter. Y entonces comienza ahora a generar unos actos de posesión real que verdaderamente la gente no le está prestando mucha atención, pero Venezuela tampoco realiza una política mucho más agresiva en nuestras fronteras, etcétera. Pero sí viene teniendo la misma coherencia. Nos queda un minuto de programa. ¿Qué va a suceder al final? ¿Cuál es el grave problema? El grave problema es que cuando llega el nuevo proceso eleccionario y nueva gerencia, para llamarla así, en el gobierno nacional, a partir de 1999, las cosas cambian, sobre todo con el discurso que hace Hugo Rafael Chávez Frías, cuando él dice que esa controversia, pues bueno, no tenemos que manejarlo así, eso es un asunto entre hermanos, y bueno, vamos a manejarla como tal, y vamos a sacar la controversia del Esequibo de los asuntos políticos, económicos, sociales. Y un poco se está creando sobre todo Petrocaribe. ¿Qué sucede? Nos debilita todavía más. Y ahora, en este momento... Que está ExxonMobil ahí metido de paso. Bueno, todo eso son intereses. A ellos no les interesa soberanía, a ellos les interesa dinero. Punto. Y ellos llegan y son así como los samuros. Bien, comen, se van y ya está. Y nadie come de ellos, ellos se van. No sé si me explico. Eso es lo que les interesa, pues está muy bien, esa es su naturaleza, ¿no? Pero volviéndonos en términos de lo que estamos discutiendo, soberanía y demás. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Que nosotros pretendemos que no reconocer los fallos de la Corte Internacional que maneja esto, y resulta que esos fallos son los que nosotros debimos haber acudido con anterioridad. O sea, quiere decir, para concluir, porque ya nos queda ya muy escasamente tiempo, Venezuela tiene altas posibilidades de ya perder el territorio del Esequibo. Yo te lo voy a plantear de esta manera. Yo creo que lo que estamos en un buen momento de rectificar nuestras acciones, que se haga una convocatoria para involucrar a las sabias mentes y experimentadas mentes y personajes para volver a una política de Estado. Una política que no importa quién esté gobernando, pero que sea una política que verdaderamente sirva para reivindicar los derechos que están bien lesionados por mucho del nacer nuestro, me refiero por el no hacer o el mal hacer de estos gobiernos, que permita dar la mayor posibilidad de rescate a una aspiración que es legítima. Bueno, muchísimas gracias al doctor Livio de los Ríos, que nos acompañó durante todo el programa. Quedaron cosas que decir, pero bueno, lamentablemente llegamos al final de otra Frecuencia Noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Graciela Portillo. Y en el control técnico y conducción, quien les habló, Felipe López. Mi certificado, el 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Productor nacional independiente, 30594. Nos escuchamos el próximo lunes, si Dios y María Santísima así lo quiere. Bueno, feliz fin de semana para todos. Cuídense mucho. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Están ubicados en el sector Panamericano, avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768.
Arepas Full Sabor en sus 2 direcciones, Centro Comercial Gran Bazar y Sambil Maracaibo. Sigue sus deliciosos platos y promociones en @arepasfullsabor o solicítalas por pedidos ya. Doctor César Barroso Zuleta, dermatólogo, especialista en cosmetología. Para citas, comunícate al 0424-618-1532 o en su cuenta de Instagram, @Barroso Zuleta. Textil Sensport, confección y bordado de uniformes. Comunícate por los teléfonos 0412-757-0472, 0414-362-2302 o en Instagram en @textilsensport. Social Media Alterna. Si necesitas una página web o un community manager, llámalos al 0424-634-8306 o contáctalos en @socialmediaalterna. Frecuencia Noticias.